Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Macaronay 2021, la maratón de la ciencia. Continuamos la actividad en la sala 2, adentrándonos en el mundo de la expresión oral. Hablar en público tiene sus complicaciones, incluso a muchos les da miedo enfrentarse a esta experiencia. José Carlos Suárez Ramírez, del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Natalia del Pino León González nos brindarán esta tarde las técnicas para hacerlo de manera correcta y ordenada. Bienvenidos, adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Macaronay por la invitación en este evento internacional que realizan. Y brevemente les comento lo que queremos trabajar, que es intentar mostrar herramientas sencillas para poder hablar en público, tanto en los colegios, cuando los niños tienen que presentar presentaciones ante los maestros, como los institutos, como las personas que tienen que hacer ponencias, como el compañero anterior o los futuros, como en el trabajo. Y para ello sería conveniente que conociéramos las personas que están ahí detrás, que nos están viendo en este momento. Entonces les pido que en los chats que están en el Facebook o en YouTube se presenten un poco por escrito y nos hagan alguna pregunta para nosotros intentar respondérsela. Sé que a continuación Natalia empezará a comentar la exposición que tenemos preparada. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, José Carlos, y a Macaronay. Hablar en público parece muy fácil y muy sencillo, pero a la hora de tener que exponernos delante de mucha gente, y sobre todo si estamos en un instituto o en una universidad, cuando sabemos que nos están evaluando, todavía es mucho más difícil. Intentar mantener la calma en esos momentos es algo que tenemos que saber controlar. Y para eso tenemos que saber quiénes somos. ¿Por qué quiénes somos? Tenemos que saber quiénes somos para saber dónde están nuestros puntos débiles y dónde tenemos esos puntos donde podemos flaquear. También es verdad que, aunque nos conozcamos, siempre es bueno tener preparado lo que queremos decir. De nada nos vale dar una charla o exponer cuando no tenemos nada preparado. Eso hace que nos pongamos mucho más nerviosos y nerviosas a la hora de exponer. Igual que si nos tienen que hacer una pregunta o una cuestión, eso ya, nos suda todo el cuerpo y empieza ya esos nervios más a florecer. Por eso es importante tener bien preparado el tema y estar seguro de lo que quieres hablar y de lo que no. En este sentido me refiero a que el contenido es súper importante. También la presencia. La presencia es muy, muy, muy importante. No es lo mismo hablar en público delante de un par de amigos que queremos hablar o cuadrar una fiesta a cuando estamos exponiendo delante de mucha gente y sabemos que nos están viendo. La presencia es mucho. ¿Por qué? Porque nos solemos fijar siempre cómo habla, cómo viste, qué es lo que va a decir. Y si somos críticos desde la parte que estamos escuchando, vamos a tener que tener esa parte crítica para la hora de exponer. ¿Vale? Una de las actividades que yo les mandaría es mirarse al espejo. Normalmente nos vemos ridículos cuando nos miramos en el espejo y nos ponemos a hablar con nosotros mismos. Pero eso hace que ayude a tener como una pequeña conexión entre el tú y el yo. Y nos ayuda a adentrarnos un poco más a lo que es la parte emocional. Nos tenemos que conocer. La parte emocional pues conlleva muchos aspectos, tanto el miedo como el miedo al fracasar, porque muchas veces el hablar en público es el miedo al fracasar, no saber lo que estamos diciendo. Al igual que hay que hablar con coherencia, es una parte muy importante. Cuando no tenemos nada preparado, nunca vamos a hablar con coherencia y no vamos a saber responder. Otra cosa que quería recalcar es cuando hacemos una exposición en grupo, porque tú te puedes preparar una exposición muy bien, pero hay un compañero o una compañera que a lo mejor no se la ha preparado y entonces ahí puede flaquear todo el trabajo que se han llevado. ¿Cómo podemos hacer esos trabajos grupales? Saber tener una organización bien. Cada uno debería de prepararse un punto, pero eso no significa que deberían de conocer todos los puntos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se puede encontrar perdida en algún momento,
tenemos que saber cómo poder ayudarle y apoyarla sin pisarle el trabajo y poder sacar ese trabajo adelante. Hay muchas técnicas de como mirada a los ojos, de me estoy perdiendo, algún gesto que el otro compañero o compañera pues te puede ayudar y solucionar pues ese punto débil que puedes tener en ese momento. Otra cosa fundamental es no llevar los problemas que tenemos personales a esa exposición, porque nos puede jugar una mala pasada. Nosotros podemos estar exponiendo, podemos estar hablando, podemos estar haciendo muchas cosas, pero siempre tenemos esos pensamientos dentro de nosotros y nosotros que nos hacen equivocarnos y no nos hacen estar concentrados directamente, al igual que una buena alimentación. Si no tenemos una buena alimentación, no sabemos controlar un buen ejercicio físico, hay que hacer muchas actividades y trabajarnos nosotros mismos para después poder hablar en público. Y como estaba diciendo, pues la forma dice mucho. No es lo mismo cuando tú estás hablando con un equipo o un público, a lo mejor científico, que puedes hablar con unas palabras técnicas, o cuando estamos hablando con un público pues más general. Hay que saber, se puede hablar con propiedad, pero siempre adaptando el lenguaje a todo tipo de personas. A todo esto me refiero a que cuando estamos haciendo una exposición hay que tener en cuenta al público que tenemos. Una cosa es cuando estamos exponiendo en un instituto o en una universidad o en un puesto de trabajo, pero otra cosa es cuando estamos haciendo una exposición en grandes dimensiones, cuando nos está escuchando mucha gente. Tenemos que tener en cuenta que nos van a ver muchas personas que a lo mejor pues tienen una diversidad funcional, una discapacidad, que no están adaptadas a tu lenguaje. Entonces tienes que corregirte hasta el ritmo del habla. Porque si no pasa por lo que me acaba de pasar a mí, que te trabas. Es bueno corregir ese ritmo, ¿vale? Porque el adaptarnos es tener una conciencia social pues mucho más amplia y saber entender a los demás. Cuando estamos haciendo una exposición, también hay que tener en cuenta de que al final se suelen hacer el ruego y preguntas. Hay que tener en cuenta de que nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta. Por eso es importante tener preparado nuestro material y estar preparados psicológicamente para todo tipo de preguntas que nos puedan sorprender. También es bueno no desviarnos del tema al que queremos llegar. Cuando nosotros vamos a dar una charla, normalmente tenemos que tener un cuerpo, ¿vale? Una introducción, un contenido y los objetivos que queremos conseguir con esta charla que queremos dar. Eso es importante, tener el objetivo para que no se nos desvíen, porque muchas veces empezamos con una charla y podemos estar terminando hablando de otra cosa que no va al cuento en ese momento. Entonces tenemos que saber guiar nuestra presentación. Eso también ayuda a no ponernos nerviosos y nerviosas a la hora de exponer. También es verdad que nos podemos quedar en blanco, eso puede pasar mucho, pero siempre podemos tener una hoja de apoyo. Perdón. La hoja de apoyo no significa que estemos leyendo. No es lo mismo tener una hoja delante y estar redactando, leyendo, a cuando tú ya te lo tienes preparado y tienes una hoja de apoyo por si te quedas en blanco, poder tirar de alguna palabra clave. A mí me gusta mucho trabajar con palabras clave. A lo mejor en una frase, pues digo, bueno, esta palabra para mí es significativa, es clave para este punto. Y con esa palabra ya vuelvo a conectar con el hilo donde iba. Otra técnica es saber, y pueden hacerlo de una manera pues más dinámica a la hora de las presentaciones, que pueden ayudarse a base de presentaciones, o pueden mostrar vídeos o mostrar cualquier imagen o cualquier herramienta que tengan disponible. Pero el que tengamos una herramienta, por ejemplo, un PowerPoint detrás, no significa que tengamos que estar girando la cabeza y leyendo lo que estamos haciendo. Eso nos va a servir de guía y le tiene que servir de guía a nuestro público que nos está viendo. Hay que tener en cuenta que muchas veces estos PowerPoint son métodos de distracción, en el sentido de que mucha gente se pone a leer lo que tienen en el fondo y desconectan contigo.
Por ello es interesante que sepan siempre por dónde va el público y por dónde está ese interés de la gente. Si ustedes ven que se está guiando mucho por lo que es un PowerPoint, intenten llevarles al campo de ustedes. Ustedes son los que manejan la situación, no la situación los tiene que manejar a ustedes, igual que el público. Aparte de todas las herramientas que podemos encontrarnos para hacer presentaciones, también es importante el cuidado personal, como dije antes. Cuidado personal no solo me refiero a la vestimenta, me refiero a la hora de tener la mente, pues, de una manera, pues, más centrada en lo que queremos hacer y mantener siempre esos objetivos. Es importante marcarnos unos objetivos. A la hora de hacer una intervención, el orador, ¿vale?, tiene que tener muy claro cuál va a ser su contenido, cómo lo dice y su presencia. Eso me refiero a que cuando estemos delante del público, intentar no ponernos nerviosas. Intentar siempre fijarnos en alguna mirada X. Hay mucha gente que dice, piensen que el público está desnudo. Es una técnica que usa mucha gente para no ponerse nervioso cuando hablan. Eso ya depende de cada uno. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que conocer personalmente para saber qué estrategia me puede servir a mí. Porque una estrategia que me puede servir a mí, a José Carlos, por ejemplo, no le sirve. O a otra persona, pues tampoco le puede servir. Cada uno tiene que saber conocerse y las estrategias, pues a lo mejor dice, pues bueno, yo puedo coger un poco de esta estrategia, un poco de la otra estrategia y hacer mi propia estrategia. Hay que ser creativos y creativas. La creatividad te puede llevar muy lejos, pero siempre con los pies en la tierra, claro. A la hora de hablar en público, una de las herramientas que también podemos utilizar es la psicología. El tema de la psicología me refiero en el sentido de saber entender a las personas. Y eso va desde la humildad de cada persona. Yo puedo estar exponiendo hoy cómo poder hablar en público, pero si yo me creo más que esas personas que me están escuchando, pierdo toda la razón. Hay que ser siempre buena persona, ser humilde y creer en lo que estamos haciendo, pero siempre pensar que se puede mejorar y que siempre puede haber una persona que te pueda dar una idea o te pueda hacer una connotación que puede ser importante. No hay palabra mal dicha ni hay comentario mal dicho. Siempre se puede escuchar y siempre se puede entender a la otra persona. Eso sí, siempre marcándonos desde nuestro objetivo que nos hemos marcado para poder tratar el tema. No sé si José Carlos quiere comentar algo más. Bueno, yo voy a hacer una breve síntesis de lo que has comentado tú. Tener preparada la exposición es muy importante. Tener los objetivos y contenidos establecidos para saber de qué tema tratar. Programar los tiempos, si tenemos 15 minutos, adaptarnos a ese tiempo. Que el lenguaje esté adaptado a los diferentes tipos de usuarios con los que hablemos. Y las formas con las que nos vamos a comunicar a nivel de aspecto físico, lenguaje, entonación, etc. Y por último, apoyarse en notas como yo lo estoy haciendo con palabras clave. Esa es la conclusión que yo he sacado de tu exposición, Natalia. Espero que lo expuesto aquí les pueda servir tanto a los niños en los colegios como a los jóvenes en los institutos para la práctica de las exposiciones orales que tienen que hacer con continuidad y que no se frustren si no sale perfecto. Yo no soy perfecto y no me frustro. Otra cosa que quería hacer también hincapié es en el tema de la competitividad. Muchas veces cuando hacemos exposiciones grupales queremos competir con nuestro compañero, el que vamos a poner y vamos a tener la misma nota por el mismo trabajo, porque queremos siempre destacar. No siempre tenemos que tener la razón. Tenemos que saber trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es saber conocer a nuestro equipo. De ahí no significa que sean ni buenos amigos ni mejores amigos, sino que el trabajo va de otra mano. Hay que saber cuando estamos trabajando, cuando estamos de fiesta o cuando estamos
organizando un asadero. Si estamos organizando una presentación, tenemos que ser compañeros y compañeras. Es fundamental llevarse bien y crear un buen equipo. Y sobre todo cuando hay un equipo multidisciplinar. A esto me refiero que puede haber cualquier persona, sea un psicólogo, un profesor, aunque sean estudiantes, hay personas que a lo mejor les gusta más la matemática, a otros les gusta más la lengua, a otros la historia de España, y se pueden compenetrar para hacer una buena presentación. Entonces, tengan cuidado con la competitividad porque muchas veces lo que crea es más problemas. Bueno, muchas gracias por la atención que nos han prestado y esperamos que les haya sido útil. Muchísimas gracias por todo. Abrimos, si les parece, unos minutitos de ronda de preguntas, porque creo que nos quedan 4 minutos para terminar la ponencia. Y en lo que esperamos que alguien se anime, pues quizás darnos unos detallitos de cuáles serían para ustedes las palabras clave, porque como están acostumbrados a hacer exposiciones, quizás a las personas que no estén acostumbrados a hablar, pues no sepan cuáles serían las palabras clave. Y aprovecho y les leo uno de los primeros comentarios. Andrei Rosario dice: buenas tardes, mi nombre es Andrei y soy estudiante de cuarto de la ESO. Me gustaría saber técnicas para mejorar la articulación, vocalización y entonación a la hora de hablar en público. Natalia. A la hora de saber vocalizar, va mucho también con el tema de las emociones. Muchas veces cuando tenemos una emoción de nervio, de estrés, llegamos a un momento en el que no vocalizamos. Entonces, yo creo que una de las mejores técnicas es trabajarse a sí mismo. Por eso dije lo de hablarse en el espejo. Porque cuando nos tenemos una terapia que podemos hacer cualquiera, nos vemos delante de un espejo y tú dices, uy, yo aquí parece que estoy haciendo el ridículo, pero realmente estás controlando tus emociones y puede ayudarte a vocalizar. Igual que el grabarte. Tú te puedes grabar, te escuchas y tú dices, bueno, esto lo entendería el público. Si yo no lo estoy entendiendo, el público menos. Porque si yo lo estoy diciendo, no me entero yo misma. Entonces, una de las mejores técnicas es hablarte a ti mismo y grabarte. Entonces, eso te puede ayudar a la hora de vocalizar. Yo te diría que leas en voz alta. Aunque en tu familia o tus amigos pues se rían de ti, tú sigue tu camino. Yo aprendí a nadar tirándome al agua. Nadie lo hizo por mí. Si tú quieres mejorar en la lectura, lee en voz alta. Yo creo que le ha quedado bastante claro y al final el kit de la cuestión está en controlar las emociones. Exacto. Sí, los nervios está claro y la autoestima de se van a reír de mí, no pronuncio adecuadamente, ocasiona que uno se frustre o que deje de hacer cosas por el qué dirán. Y eso tiene mucha carga, sobre todo en la adolescencia. Entonces, confiar en uno y tener claro el objetivo de uno. Si yo quiero leer bien, tengo que hacerlo. Más allá de lo que piensen mis compañeros, mis padres, yo mismo hacia mí. Es como el fútbol. Si quieres jugar bien al fútbol, entrena. Haciendo un símil. Muchísimas gracias por... Las emociones no dejan de ser un proceso de duelo que tenemos interior. Son pérdidas que tenemos desde que nacemos. Muchas veces nos frustran de no hagas eso, no lo vas a hacer bien, ¿para qué vas a hacer? Entonces nos vamos creando muchas veces un miedo interior que esa misma emoción nos juega malas pasadas. Pero de ahí, como dice José Carlos, hay que entrenarse y tener una imagen personal pues única y auténtica. Tenemos por aquí a Cristina Mesa, que también le da las gracias a ustedes. Dice: soy Cristina Mesa y creo que siempre es importante hablar de estos temas, ya que por mucho que se comente en la escuela o universidad, al fin y al cabo hay ciertas personas que no se cronometran sus charlas o incluso no se preparan con antelación lo que dirían. Estoy de acuerdo con Cristina. Y ya lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha echado estos 20 minutos tan cortitos encima. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por darnos estas sencillas pautas para hacerlo mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Macaron Live. Buenas tardes. Buenas tardes.